Estamos acá en el local del Citraju, del Sindicato de Trabajadores Judiciales de la Ciudad de Buenos Aires, justamente con la principal autoridad, la secretaria general del sindicato, que además es secretaria general de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Judiciales. Bienvenida a Diálogos del Sur, querida Vanessa. Bueno, gracias Edgardo. Bienvenido vos acá también. Bueno, muchas gracias. Bueno, ¿por dónde empezar? Pensaba yo, con una conversación con Vanessa, porque Vanessa es una protagonista central de la política en calidad de candidata a diputada de Unidad Ciudadana en la provincia de Buenos Aires, que para mí, lo dije muchas veces en el ciclo, lo digo cada vez que tengo la oportunidad, es la elección. La elección es la provincia de Buenos Aires. O sea que está en el centro de la escena política. Además, el movimiento obrero argentino y dentro del movimiento obrero y de la CGT, la corriente federal, está asumiendo un protagonismo decisivo y muy importante para la causa de quienes defendemos los derechos de los trabajadores. Y además trabaja, es jefa sindical en un ámbito particularmente crítico de la realidad argentina, que es el Poder Judicial, donde se está desarrollando en su interior una poderosa corporación que, digamos, de hostigamiento, de estigmatización, de persecución a un sector definido de la oposición que tiene nombre y apellido como símbolo, que es el de Cristina Kirchner. Yo elijo un poco arbitrariamente porque creo que hay un nudo que ata las tres cosas, ¿no? Digamos, acá se está jugando la consistencia o no de un proyecto neoliberal, de una afirmación, y por supuesto que las elecciones, los conflictos sociales y la posibilidad de ejercer los derechos son claves, cualquiera sea el punto de vista, entramos en la misma cuestión. Sí. Yo te quería preguntar cómo ves la realidad del movimiento obrero en la coyuntura más coyuntural, en el hoy, porque estamos cerca de un acontecimiento que puede darse o no darse, como el Comité Central Confederal, porque hay puestas unas expectativas muy importantes en distintos sentidos, además, sobre el pronunciamiento de ese Comité Central Confederal. Y bueno, hay obviamente tensiones, presiones, están quienes están tratando de extorsionar y de apretar para que el movimiento obrero no se pronuncie como muchos creemos que se tiene que pronunciar. Y también hay presiones, las bases cada vez que se produce una concentración pública, la exigencia del plan de lucha, la exigencia del paro aparece. ¿Cómo ves el peligro para la unidad sindical, que creo yo se está empezando a dar? Si no interpreté mal las declaraciones últimas de Palazzo, digamos, alrededor de la definición o no de un plan de lucha y la realización o no del Comité Central Confederal, Palazzo dijo que se pone en tensión la unidad del movimiento obrero. Quería empezar por ahí. Bueno, desde que comienza podríamos decir el 10 de diciembre del 2015, y desde que comienza la instauración de un modelo económico cuya dentro de las principales víctimas está el trabajo considerado y sostenido como el principal motor de la economía, vamos a decirlo así, porque si no hay trabajo, no hay consumo, si no hay consumo, no hay producción, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando es el principal factor de ataque, los representantes de los trabajadores empiezan a ocupar un lugar central en la escena política y en la escena pública. En ese sentido, se dio la unificación de la CGT el año pasado, con la intención de ser interlocutores válidos para un nuevo gobierno que a las claras desde el comienzo de su gestión indicó quiénes iban a ser sus principales focos de ataque. Por eso fueron las miles de despidos que hubo durante todo el primer año de 2016, y por eso, previo a que se unifique la CGT, una acción conjunta y unificada de todo el movimiento obrero fue
pelear por una ley de emergencia ocupacional, Que se aprobó. ley que fue votada por la mayoría opositora y que luego fue vetada, y que hago un paréntesis, fue vetada y ¿qué pasó? No pasó el plan de lucha, no pasó el paro, no pasó la reacción de quienes habían fomentado esa ley, de quienes habíamos fomentado esa ley. La CGT no reaccionó y el resultado fueron los miles de despidos. Yo siempre digo que la democracia completa para los sectores populares se coordina desde lo institucional y desde las organizaciones, de las instituciones del pueblo. Son las instituciones del Estado más las instituciones del pueblo, las asociaciones civiles, los sindicatos, las ONG, las unidades básicas, el club del barrio. En la medida que haya una coordinación plena entre ambas instancias, es cuando mejor le va a ir al pueblo, cuando mejor derechos va a conseguir o va a proteger los que ya tiene. Si alguna de esas dos cosas falla, bueno, nos encontramos en la instancia que nos encontramos hoy. La Corriente Federal, que nace en agosto del 2016, nace planteando desde el vamos que unidad para qué, la primera pregunta, unidad para defender a los trabajadores, unidad para exigirle a un gobierno un modelo productivo, enfocando en que el problema es económico, porque las reivindicaciones salariales de condiciones laborales las hacemos los sindicatos de primer grado. Cada sindicato pelea por su cuestión reivindicativa, pelea su paritaria, su convenio colectivo. La Confederación General del Trabajo tiene un rol político en la sociedad y por ende la Confederación General del Trabajo es la que se sienta en una mesa a discutir o a dialogar o a lo que fuera, pero en la mesa en la que se sienta está enfrente el empresariado, el conjunto del empresariado y el Estado. Contra ellos se tiene que realizar una política del conjunto del movimiento obrero. Y cuando hay un momento de ataque de estos dos sectores hacia el trabajo, hacia la industria nacional, hacia la pequeña y mediana empresa, hacia los derechos de los trabajadores, ningún sindicato solito, de primer grado y de base, va a poder hacerle frente. Entonces para eso está la CGT. Para eso está. ¿Y está hoy para unificar esas luchas. Cuando nosotros con la corriente nos constituimos, dijimos, bueno, que sea con un plan de lucha, que sea con un programa, que el programa determine qué modelo económico queremos, no inventamos la pólvora, es enrolarnos en la tradición histórica de los programas que vienen del 57, de la falda, pasando por todos los que ya sabemos, Huerta Grande, CGT Los Argentinos, Saúl Ubaldini, el MTA y hoy, humildemente, la Corriente Federal. Esa fue nuestra propuesta a la CGT, a los distintos dirigentes que integraban esas discusiones previa a la unificación. Esa propuesta no resultó, no se tradujo tampoco en los cargos que le ofrecían a los miembros secretarios generales de la corriente y finalmente la corriente decidió no aceptar, pero no irnos de la CGT, quedarnos en la CGT, participar de todas sus instancias orgánicas. De ahí que a la fecha venimos pidiendo el Comité Central Confederal, que es como la asamblea legislativa de la CGT. Claro. Es el órgano más importante, porque aparte sus decisiones pueden reformar el estatuto y son vinculantes, hay que cumplirlas. Entonces, si un Comité Central Confederal, es decir, todos los sindicatos en una enorme asamblea de representantes, determinan un plan de lucha, la parte ejecutiva de la CGT, que es el Consejo Directivo, tiene que cumplirlo y tiene que llevarlo a la práctica. Eso no se dio. El camino elegido para mí es un error político, digamos, porque, repito, la CGT toma decisiones políticas, elegido por el Consejo Directivo de la CGT o el triunvirato, de sentarse en un diálogo tramposo, engañoso, que en sí mismo no contenía ninguna salida, porque uno se sienta a dialogar para salir, para encontrar la diagonal, para ver dónde nos ponemos de acuerdo. Y cuando la parte con la que vos te sentás, cuando sea el gobierno, o cuando sean los empresarios, o cuando sean ambos, están decididos a que los trabajadores retrocedamos en derechos, y el diálogo para lo único que sirve es para la foto legitimante de un gobierno que no representa a los trabajadores, nos estamos tendiendo nuestra propia trampa. Y lo último que para mí a mí no me gustó para nada la actitud de los dirigentes del triunvirato, o de algunos miembros del Consejo Directivo, fue
el salario mínimo vital y móvil. Esa negociación no existe, Edgardo, que vos te sientes, sea un sindicato chiquito o grande, esto lo saben todos, te sientes y yo te digo, bueno, yo quiero un 20% de aumento. Y vos me decís, no, un 10%. Bueno, nos vemos mañana. Mañana, bueno, está bien, un 18%, cedo. Y vos decís, bueno, un 12%. Bueno, y ahí nos vamos a encontrar. Y eso es el diálogo. Te tiene que mover. En algún punto nos vamos a encontrar. Ahora, si yo voy a la segunda reunión y vos me decís, un 10 y te gusta o no te gusta. No, no me gusta. Bueno, decreto. Unilateralmente, una de las partes resuelve hacer un... La otra parte no puede pararse e irse a su casa sin más. Y ahí queda la cosa. Imagínate cualquier paritaria que se resuelva así. ¿Qué hay? Hay, pero por supuesto que los trabajadores te van a decir, pero ¿cómo? No vas a hacer ni siquiera un paro, ni siquiera una asamblea. Y eso a mí me dolió como militante sindical. Decime, Ese salario mínimo vital y móvil. Decime, hoy hay condiciones, relaciones de fuerza a nivel del Comité Central Confederal, para tomar el punto central que vos planteás. ¿Hay relaciones de fuerza para, digamos así, obligar a la conducción a un plan de lucha efectivo, escalonado, con un programa alternativo? Sí, porque la conducción no está unificada, no hay unidad de criterio. Si vos hoy me preguntas si las tres partes que forman, los tres sectores sindicales que conforman el triunvirato, al interior mismo de esos sectores, ¿hay una misma visión de lo que está pasando? Yo te diría que no hay una misma visión de lo que está pasando y que todo lo contrario. Hay tanta disonancia y tanta diferente postura y de cómo salir de este brete que el mismo plenario de secretarios generales, el cual nosotros asistimos como Corrientes, que se realizó en Ferro previo al 22 de agosto, recuerdo, el pedido de las bases que estaban ahí, y no de las bases de los gremios de la corriente, no de las bases de los gremios de la corriente, era un paro general. Y fue la corriente la que planteó un reordenamiento con un plan de lucha, porque un paro general tampoco sirve de nada. Claro, fíjate el paro que fue el 6 de abril. Además, después de un paro hay otro paro, claro. Después de un paro, ¿qué? ¿No? Claro, Dice como esa dibujito de Caloi que decía, y ahora un hombre de una biblioteca decía, ¿ahora que sé tanto qué? ¿Qué? Claro. Bueno, no, un plan de lucha y una decisión política, las dos cosas. Bueno, una tiene que ver con la otra, que es de defender los derechos y de confrontar con un gobierno que los está atacando. Que si el gobierno cambia, no hay por qué hacer un paro, ni un plan de lucha, exacto, ni nada. Depende de ellos. Y depende de ellos. Y bueno, nada, así que esa situación creo que no se puede determinar hoy con una conducción, porque hoy no hay una conducción en la CGT. Hoy no hay una conducción en la CGT. Y tampoco... Da la impresión, a ver si vos coincidís, que ese triunvirato se armó para una situación política que no es la que vivimos hoy, digamos, ¿no? Es decir, el triunvirato se armó en un momento que parecía que Macri era una fuerza arrasadora, que iba a terminar con la conflictividad, que iba a domesticar al movimiento obrero, y después resultó que eso, una vez más en la historia, porque muchos lo intentaron, parece que no funciona bien eso, ¿no? Y da la impresión de que quedó como un poco atrasado en el tiempo esa estructura, ¿no?, de dirección. Y aparte, no sé, tres cabezas, ¿viste? No, yo no estoy de acuerdo con eso. Es la segunda vez en poco tiempo que falla eso, ¿no? Sí. En los primeros tiempos de Néstor fue así también. Sí. Y después se unificó y hubo una conducción clara. Yo creo que las conducciones tienen que ser claras en las estructuras, más en las sindicales, que son estructuras que necesitan de una expansión de la base para ser efectivas, porque la efectividad sindical no la da solamente la conducción, sino que la da el grado y el nivel de expansión de su base y de organicidad de su base. De enraizamiento en la empresa, ¿no? Exactamente. El día que los sindicatos se achican es cuando pierden legitimidad. Y perder legitimidad es perder poder. Porque yo creo que una de las cosas que nosotras planteamos, por ejemplo, desde Mujeres Sindicalistas, es un sentido de la fuerza sindical, entendido a la coyuntura de hoy, como me preguntaste. Y la fuerza sindical de hoy es el mayor o menor nivel de creencia que tengan los trabajadores en su organización sindical.
Cuanto más esos trabajadores creen en su organización, con todo lo que hay adentro, con sus delegados, con sus dirigentes, con sus infraestructuras, con sus políticas, cuanto más creen, esa organización es más fuerte. Cuanto menos creen, esa organización es más débil. ¿Y cómo estamos por hoy ende en ese termómetro, Vanessa? Estamos mal. Yo creo Lo asumís que como, sí. Como el movimiento obrero en su conjunto, como la estructura organizada, estamos en problemas. Estamos en problemas. Porque el ataque es feroz. Porque no vienen por, yo siempre digo, no vienen por los dirigentes, no vienen por el sindicato, no vienen por los delegados, vienen por el trabajador y los derechos del trabajador. Entonces, en ese sentido, vos tenés las defensas que defienden a ese trabajador que está ahí. Los abogados laboralistas, la justicia del trabajo, los sindicatos. Ahí están apuntando, ¿no? Entonces, para ir por ese trabajador hay que barrer esas defensas. Entonces, los abogados laboralistas son mafiosos, a los jueces laborales que fallan a favor del trabajador, como el caso de la paritaria bancaria, que ni siquiera a favor de la paritaria fallaron, que decir había dos partes en la paritaria. Claro, ni siquiera a favor del trabajador, estaban era a favor involucrados los patrones también. Del instituto paritario. Les inicia un juicio político. Y a los sindicalistas todo lo que ya sabemos, intervenciones, persecuciones, causas judiciales, amenazas, aprietes, todo lo que es, y desprestigio. Entonces, el desprestigio que muchas veces se monta sobre situaciones reales, errores y falencias y deficiencias de nuestro querido movimiento obrero argentino, nos hace que siempre, yo digo, empecemos la carrera 20 metros atrás que todo el resto. La presunción negativa que tiene un sindicalista... Por el solo hecho de serlo. Por el solo hecho de serlo. Yo si voy a comer un día con mi familia, no la que veo siempre, sino la más ampliada, y digo, sí, yo soy sindicalista. Ay, nena, vos te parece, viste, los sindicalistas, y me tienen a mí ahí cerca, y soy familia, y me conocen como vivo, etcétera. Esa presunción negativa a nosotros nos tiene que devolver la pelota, nosotros tenemos que recoger ese guante y ver de qué manera lo trabajamos al tema de la legitimidad social. Una de esas maneras es llenar de mujeres las organizaciones sindicales. Una de esas tantas maneras. Otra de esas tantas maneras es democratizar como manda el modelo sindical argentino, no por fuera del modelo, por adentro del modelo, como dice, democratizar a fondo las organizaciones y las estructuras sindicales. Tocar los estatutos en algunos casos, ¿no? Cuando sea necesario, sí. Cuando sea necesario, sí. Para que haya elecciones democráticas transparentes adentro de una organización sindical no hace falta capaz tocar ningún estatuto, porque el estatuto lo prevé. Porque es el ABC del modelo sindical. La unicidad promocionada tiene que ver con libertad para afiliarse y desafiliarse de una organización cuando el trabajador quiera, democracia interna de un sindicato, y fortalezan la representación para la negociación única. Pero en los hechos, fácticamente, eso en algunos sindicatos no funciona bien. Claro. ¿No? O sea que ese no funcionamiento, yo creo, entreveo que hay algunos estatutos donde los requisitos para una oposición sindical han sido progresivamente elevados y colocados en una situación que hace muy difícil el relevo, incluso el relevo generacional, ¿no? Ya sin hablar en este punto de orientaciones políticas, ideológicas, sino en el propio, la propia capacidad de acceso. El hecho, la pregunta mía, que la hemos hablado con colegas, con compañeros tuyos, mejor dicho, ¿no? Es cómo es que este proceso político, estos 12 años, con la irrupción de la juventud y de la juventud trabajadora y los fenómenos de los nuevos cuerpos de delegados, las comisiones internas, en la foto no aparece eso, no se ve. Alguno me dijo, bueno, hay que darle tiempo, pero da la impresión de que no es solamente una cuestión de darle tiempo, que hay ciertos engranajes que no están suficientemente fluidos. Esto lo digo por fuera de la visión de gorila, ¿no? Los sindicatos, la burocracia sindical, eso en general son fuentes de aportes a ese desprestigio que está muy bien orquestado por los sectores dominantes, ¿no? Pero más pensando en términos autocríticos, poniéndose del lado interior del asunto, obviamente vos lo estás, pero yo también, digamos, poniéndonos de este lado, ese mejoramiento,
esa fluidez de los engranajes le daría un poco más de esa creencia que vos decís, ¿no? ¿Por qué se produjo en la política un enamoramiento? Porque para que haya un trasvasamiento generacional, para que haya una renovación, para que haya surjan nuevos cuadros, tiene que haber, bueno, un entusiasmo, por lo menos, ¿no? Sí, por lo menos. ¿Cómo se produce ese entusiasmo con la política? Con Néstor Kirchner. Con liderazgo. Él lo decidió. Fue una decisión política. Y la armó, la pensó y la fomentó. Está llevando las cosas a un conductor sindical carismático y transformador. No. Porque cuando sucede, sucede. Y cuando no sucede, ¿qué? ¿Nos vamos a quedar esperando? No. O sea, si nosotros no tuvimos un Néstor Kirchner, hubo un tiempo donde tal vez veíamos mi generación en Facundo una esperanza para eso. Ciertamente. No lo fue. Bien, no importa. Cuando no viene de arriba, viene de abajo. Tarda más, pero llega. Y eso se está produciendo ahora. Tarda más porque no contás con los recursos, claro, con el que determina y mueve las fichas. Entonces las fichas hay que empujarlas desde abajo. Y ese trasvasamiento generacional, esa renovación, ese entusiasmo, lo estamos atravesando ahora. Penosamente tal vez, pero sí fruto también del kirchnerismo. Fruto de los millones de puestos de trabajo cuyo promedio etario es de 33 años. Claro. Y eso vos lo ves. Ahora, ¿te puedo marcar algo que suena como una contradicción? Sí, ¿Te puedo marcar algo que suena para darle... Pero te termino la idea. Sí, dale. El peligro es que me olvide, porque no importa. No. Una contradicción, acordate. Sí, dale. Yo no le echo la culpa a la política de los males del sindicalismo, ni tampoco le pido que los resuelva. Los tenemos que resolver dentro del movimiento obrero. Y no es todo tan, ni muy, no. En el sindicalismo, decime, si no hubiera llegado un Néstor Kirchner a la política, ¿cuántos cuadros se hubieran renovado? Miremos el resto de los partidos. Son todos lo mismo de siempre. O sea, tampoco es que el sindicalismo es el lugar donde anidan todos los males del universo. Totalmente. Porque las reelecciones indefinidas, ¿cuántos gobernadores están hace miles de años? ¿Cuántos intendentes hace miles de años? ¿Cuántos diputados o diputadas? O senadores y senadoras hace miles de años. Para no hablar de los dirigentes empresarios y de los dirigentes del agro. Claro, ¿no? Porque también hay que ser sincero, cuesta construir cuadros. Por supuesto que nos cuesta construir, eso requiere tiempo. Imagínate con los tiempos volátiles de nuestra democracia que se interrumpe con procesos que dislocan todo lo que se hizo anteriormente y así sucesivamente. Cuesta un montón también ese caminar. Ahora, déjame armar este rompecabezas. Vos decís que estamos en problemas, en una materia que vos pusiste en el centro del análisis, que es la credibilidad, la creencia, la confianza del trabajador en la estructura sindical. Y al mismo tiempo, o poco después, no digo que sea contradictorio, pero necesitamos armar ese rompecabezas, Sí. Al mismo tiempo decís que están irrumpiendo los nuevos cuadros que provienen de la experiencia de la reocupación de la juventud en el trabajo, digamos, ¿no? Sí. ¿Cómo se compagina? ¿En qué punto estamos? ¿Hasta qué punto la corriente federal está siendo un elemento que quizás construye una especie de síntesis entre los problemas que tenemos, los problemas de credibilidad que tenemos, Sí. y las oportunidades que empiezan a aparecer de la mano de activistas, de jóvenes que están... Sí. ¿Qué podrías decir ahí? Me da ganas de citar al Papa cuando habla del tiempo y el espacio. Acá yo lo recibo bien, la cita del Bueno, Papa. Estoy a favor del Papa. Pero tiene que ver un poco con eso. ¿Cómo es la cita de él? Y cuando él distingue entre el tiempo y el espacio. Entonces, una de las cosas es los procesos lentos que requieren las transformaciones de este tipo, como un trasvasamiento generacional en cualquier estructura, sea pública, sea privada, o sea la que sea. Cuando esto se va produciendo con el devenir de los hechos, sin que haya una polea que lo conduzca,
Y en paralelo cargamos también con los enormes años del desprestigio de la dirigencia sindical, que no se pudo corregir en los años del kirchnerismo, donde sí se corrigió lo político, y un ataque feroz al hoy. Por supuesto que son, digamos, hay todo un sector que se va ampliando para poder pelear contra ese desprestigio. Y también hay una pelea interna, tensiones normales y naturales en función de estos cambios que se producen en las estructuras. Algunas tensiones, las tensiones no significan, digamos, peleas, digamos, violentas o rupturas, no, tensiones naturales, diría, porque es de los nuevos que llegan que quieren acceder, digamos. Y de las defensas obvias que tiene la generación que no castas, quiere, las castas, esas defensas obvias. Pero yo siempre digo, o abrazan los procesos que indefectiblemente se darán, porque, por ejemplo, mujeres sindicalistas, Eduardo, todas las compañeras quieren militar en los sindicatos. Las compañeras, o sea, nuestro objetivo era lograr que la mujer sienta que se podía realizar una organización sindical, pero primero teníamos que mostrar a todas las que éramos que estábamos invisibilizadas. Una vez que mostramos, o sea, nosotros el segundo encuentro duplicamos la cantidad de mujeres del primero, y realmente, bueno, entonces, dirigente que interpreta la realidad, dirigente que va a abrir espacio para que esa realidad se incorpore a su organización sindical. Y si no lo hace, esto es como el agua, se termina filtrando, y termina pasando, y termina ocupando todo. Viene otro a ocupar el lugar. Termina pasando, no hay muralla que la pueda detener. Ahora, te quería meter en un tema para no dejar otras facetas de tu lugar protagónico en la política. A mí me da la sensación de que muchas de las cosas que estamos hablando sobre los procesos sindicales, bueno, que están relacionados con la política, es una obviedad. Sí. Pero más en particular hay una especie de antes y después de que termine el proceso electoral que termina ahora en octubre, digamos. Para graficar lo que digo, yo tengo muy presente esa reunión de Ferro que vos mencionás, ese impulso que las bases le daban a un plan de lucha, y tengo muy presente el día siguiente a la primaria abierta, donde un sector característico del movimiento sindical, en otra época se llamaban participacionistas o colaboracionistas, bueno, los nombres no importan, pero vienen bien como referencia histórica, hizo una reflexión, Cavalieri concretamente, ¿no? Hizo la reflexión de que el pueblo ya había votado. No dijo, no caracterizó el voto, pero dio a entender que el macrismo había salido fortalecido, digamos. ¿A vos te parece que está en juego también en esta definitiva elección de octubre, definitiva en términos legislativos, ese clima político-social de la conflictividad? Es decir, que de acuerdo a cómo se dé el resultado podría haber una inclinación mayor a la respuesta organizada de los trabajadores en lucha contra el plan neoliberal, ¿o no? ¿Hay un vaso comunicante entre resultado electoral y clima político-social en las bases y en la propia estructura? No, porque eso tal vez puede ser pretendido por ciertos sectores, fomentado, pero no, porque cuando la obligación de un dirigente sindical es cuidar los derechos de su trabajador, mínimo, pelear por más derechos y todo eso también, pero mínimo, proteger los derechos. Cualquier mecanismo de ataque por parte del gobierno postelectoral para sacar derechos tiene que ser obligatoriamente defendido por los dirigentes y por toda la estructura sindical y por las fuerzas sociales y por los legisladores nuevos que asuman y por los viejos también, para los que la gente los votó, los que dijeron que iban a frenar el ajuste, todos esos tenemos que estar dispuestos a construir una mayoría institucional en el Parlamento y en las instituciones, la democracia en la calle, para frenar ese ajuste. Yo no creo que es al revés, no va a tener y no va a influir en el resultado electoral, sino lo que va a influir va a ser las decisiones que el gobierno tome después. De las elecciones. Eso va a ser lo que va a definir si se va a salir o no se va a salir a defenderse. Yo creo que de acá al 2019, después vemos de qué manera nos defendemos, pero nos vamos a estar defendiendo para no perder y seguir perdiendo derechos.
O sea, entiendo, este momento histórico lo entiendo así. A veces defenderte para no perder un derecho, a lo mejor es por ahí tal vez presentar una ley para pedir un mayor derecho, ¿viste? Entonces, después se ve de qué manera. Pero con este modelo económico y a los pasos a los que vamos... Y vos, de esa opinión, que ciertamente me resulta muy interesante, esa opinión involucra un estado de cosas en el mundo político sindical de solidez, porque de alguna manera lo que estás diciendo es que un movimiento electoral más o menos no va a modificar una masa crítica que está en alerta, en estado de alerta frente a los movimientos que pueda hacer el gobierno, Sí, ¿no? Ese sería sí. el sentido. Ahora yo... Y creo que es un error por parte de la CGT haber suspendido el Conferal el 25 de septiembre, y creo que es un error si lo vuelven a suspender para después de las elecciones, porque vuelven otra vez a caer en el mismo error que cayeron al haber conformado y al haber dado los pasos que se dieron durante el 2016 y durante el 2017, de querer ser interlocutores con un gobierno que no quiere dialogar con los trabajadores, porque los considera actores. Estamos entrando en la fase final. Entonces, no quería dejar de preguntarte, de tener alguna primicia, no primicia, pero algún enfoque tuyo sobre este partido que estás jugando. Vos sos parte de un equipo, que la verdad está una buena parte del país pendiente del funcionamiento de ese equipo. Un equipo que visiblemente dirige Cristina. Sí. ¿A qué nos tenemos que preparar en estos días que vienen desde el punto de vista de lo que van a ser los protagonistas, los que están jugando? Estamos todos jugando, pero ustedes están jugando a la vista, sí, a la vista de todos. Es un partido que se juega con, yo siempre digo, no hay puestos acá. Claro. Acá todos a la cancha, y a militar y a trabajar y a tratar de hablar con paciencia, a persuadir a todo el que se pueda. Y el otro día me dijeron, viste Vanessa que vamos a decir que hay que militar en la escuela, en el trabajo, en el sindicato, en el barrio. Y yo digo, no, vamos a decir que cada uno consiga 5 votos nuevos. Claro. Que cada uno consiga 5 votos nuevos. Que cada uno pueda hablar con 5 personas, amigos, conocidos, familiares, que estén en la duda, que tal vez no se convencen con nadie de la oposición, que no lo quieren, que quieren frenar el ajuste, o que han perdido algún derecho, que han perdido el trabajo, que no llegan a fin de mes. Bueno, tratemos de convencer a 5 personas. Yo creo que esa es la mejor campaña. Y Cristina, la vemos en un plano de encuentros con periodistas en un espacio amplio. Sí. Primero quería conocer tu opinión sobre la experiencia con este muchacho Novarecio. Sí. Y tengo entendido que hay una nueva entrevista planteada con alguno de los periodistas, que ahora se me fue un poco el nombre, pero... No sé yo de las entrevistas que se vienen, pero sí lo que a mí me pareció la entrevista con Novarecio, me alegra mucho que se haya producido. En un momento donde Cristina la han intentado sistemáticamente y furiosamente convertirla en un cuco para la sociedad argentina, deshumanizarla. Mira, esto es creer o reventar, pero yo no la conocía a Cristina personalmente, nunca la había conocido. ¿Hasta ahora? Hasta ahora. Y la verdad que es una mujer como tantas mujeres conozco, que han decidido hacer política, pero que es abuela, que es madre, que podés charlar de cualquier tema, y que es un cuadrazo y una estadista política. Y que eso también significa muchísimo, porque significa muchísimo en una sociedad que a las mujeres que han decidido pelear con convicción por los humildes, se las ataca violentamente por esas decisiones, pero también por su condición de mujer. Por el género, sí, señor. Y la violencia de género política que sufrió Cristina y sufre Cristina Fernández de Kirchner es inusitada, porque a las mujeres del poder económico se las abraza y se las protege. Ahora, a las mujeres que defienden al pueblo, como es el caso de Cristina, se las ataca doblemente.
Una hermosa y yo tradición ahí, ¿no? Desde Eva. Sí, y con los mismos adjetivos calificativos. Con los mismos, exactamente. Con los mismos adjetivos calificativos. O loca, o puta, o... En este caso montonera, claro, alborotadora, claro, irresponsable, etcétera. Sí, pero siempre cosas que se relacionan con lo irracional, siempre a la mujer se la relaciona con lo irracional, con lo soberbio. Mira, yo tengo siempre un comparativo, que es recortito, pero es... Una mujer en la conducción, cuando tiene razón y lo dice, es soberbia. Si un hombre lo hace, es inteligente. Si una mujer en la conducción decide dar la pelea, o sea, tomar una decisión para ir para adelante, enfrentar alguna situación, es impulsiva. Si un varón lo hace, es estratégico. O valiente, incluso. Sí. Si una mujer se emociona, se larga a llorar, es débil. Si un varón lo hace, es buena persona. Bueno, y así estamos toda nuestra experiencia política es como yo digo, viste que sos sindicalista, partís 20 metros atrás la carrera. Si sos mujer y sindicalista, partís 40 metros atrás la carrera. Vanessa, ¿y a vos te parece que ¿Cómo ves al movimiento femenino? Así como las expresiones múltiples que han salido a la calle, que son una expresión histórica. Sí, sí. Si tuvieras que hacer una visión crítica, ¿qué punto observarías? ¿Qué análisis crítico harías del discurso, de las modalidades? ¿Ves que está todo bien o encontrás algunas...? Yo creo que el movimiento de mujeres llegó para quedarse. Y que entonces todas las cuestiones que tienen que ver con las formas, hay tiempo para corregirlas. Si yo me enfocaría ahora, Edgardo, en hablar de alguna crítica al movimiento de mujeres, yo soy una agradecida de la existencia del Ni Una Menos. A mí me abrió los ojos y la cabeza de mi propia condición de mujer. Entonces, en ese sentido, creo que como todo lo que es libera de ciertas cadenas sociales y preconceptos, y es disruptivo y tiene su forma digamos, arrastra un resentimiento que hay que trabajarlo. Hay que trabajarlo armoniosamente con los varones. Bueno, eso es una visión crítica. Armoniosamente con los varones. Sí, pero entiendo, es natural. Digamos. Sí. Es crítica mi visión. No es crítica mi visión es descriptiva. Más que crítica, es descriptiva. Porque yo creo, por ejemplo, yo acá en el sindicato hice talleres de masculinidades. Obligatorios para todos los varones delegados. Vino la mitad, obviamente, ¿no? ¿Y qué es eso? Ahora lo voy a volver a hacer. ¿Qué son los talleres? Es como un taller donde no es solamente talleres de género, donde las mujeres vemos cómo se fragúan nuestros derechos cotidianamente en la calle, en la tele, en el sindicato, en el trabajo, sino los varones también viendo qué rol cumplen socialmente para reproducir prácticas violentas hacia las mujeres. Bueno, un taller se está usando mucho ahora, yo ahora lo voy a llevar al propio Poder Judicial, talleres de masculinidades. Entonces, yo digo, si nosotros no sumamos a los varones a esta lucha, ese es un punto que yo creo muy necesario. Porque, por ejemplo, los femicidios son un drama social, actual. No solamente de Argentina, sino del mundo. Un drama social. Y como todo drama social, si no lo resuelve la sociedad en su conjunto, se va a convertir en una tragedia social. Y la verdad que nos va a terminar afectando a todos. Entonces ahí todos tenemos que abrazar esa causa. Los comunicadores principalmente, porque la verdad que es lamentable. Cuando hay una joven desaparecida, lo primero que hacen me indigna, porque lo primero que hacen es ver cómo se vestía, si salía, si no salía, qué notas se sacaban en la escuela. ¿Viste? Patético. Eso por un lado. Y por otro lado, nadie se realiza en una comunidad que no se realiza. Las mujeres tampoco nos vamos a realizar si no hay trabajo, si hay injusticia, si no hay libertades democráticas, si hay represión en la calle, si cierran las empresas, digamos, y así sucesivamente. Es más, todo lo contrario. Las violencias hacia las mujeres se recrudecen en momentos de crisis económica y social. Porque la mujer no tiene tiempo ni posibilidad de deprimirse, Edgardo. Siempre sale a parar la olla. Bueno, no nos qué está candidata, permitido, ¿no? deprimirnos. Qué candidata que tenemos, ¿no? ¿Qué tal?
Muchas gracias, Vanessa. No, Ha sido gracias un a vos. enorme placer. A vos.